las oportunidades del mercado y el Real Madrid. El Real Madrid y las oportunidades del mercado es un tema que va de la mano. En los últimos años, el Real Madrid se ha movido bastante bien aprovechando estas oportunidades de contractuales de muchos jugadores. Por ejemplo, estos que llegan al último año sin haber renovado, o directamente los que llegan libres una vez habiendo finalizado sus contratos con los equipos en los cuales está. En la plantilla actual existen varios casos como estos, pero no por eso son menos importantes. Al contrario, por ejemplo, está un futbolista como es Toni Kroos. Toni Kroos llegó el 17 de julio del 2014 a cambio de solo 25 millones de euros proveniente del Bayern Múnich. ¿Qué pasa? Este jugador entraba a la última temporada por la cual podían sacar algo de dinero por él. El Real Madrid supo el interés del jugador en vestir de blanco y hizo todo lo necesario para que Toni Kroos pudiera vestir de blanco. Para el Real Madrid, Toni Kroos es una pieza fundamental. Forma parte de la famosa CMK, que es Kroos, Casemiro, Modric, que es un triángulo, un centro del campo en el que realmente se acoplan muy bien y que son jugadores que juegan de memoria ya. Para muchos, sin duda alguna, Toni Kroos es una de las piezas angulares de este equipo, este Madrid, este proyecto. Tiene años jugando en el equipo y su rendimiento ha sido prácticamente inmediato. Desde que llegó el Bayern nunca ha parado de dar buenas asistencias, pases y control. Toni es una muestra de lo que es saberse mover bien en el mercado. Pues si te traes un jugador con las características y el perfil de Toni Kroos, uno de esos que te puede cambiar todo un esquema y que te puede favorecer tremendamente, por tan solo 25 millones estamos hablando que es una oportunidad tremenda, increíble y que la verdad no te la puedes pensar. Si alguien tiene números para competirle a Karim Benzema al Balón de Oro, es el guardameta Thibaut Courtois. Sin Courtois, el Real Madrid definitivamente no hubiese ganado la última Champions y tal vez lo hubiese tenido un poco más complicado en algunos tramos de la liga. Courtois es impresionante lo que puede aportarle al Madrid, lo mucho que genera, lo que tapa a este jugador. Realmente le da un soporte, un equilibrio tremendo al equipo. El hecho de que sus tapadas, que algunas son realmente de élite total, transmiten seguridad y confianza al resto de sus compañeros, lo cual los hace o los permite jugar mucho más tranquilos, sabiendo que tienen este importante escudo, este gran portero. Courtois debutó con el Real Madrid el 1 de septiembre del 2018 ante el Leganés y desde entonces no ha parado de rendir. Es un futbolista que realmente es totalmente imprescindible para el Madrid y que llegó a cambio por solo 35 millones de euros en el Chelsea. Aún deben estar decepcionados porque esta gran figura, este gran arquero, se le haya escapado por ese monto tan bajo, pero es que cumplía con el último año de contrato y el deseo del jugador era ir al Real Madrid. Sabemos que Courtois fue bastante barato, lo mismo con Toni Kroos, pero también está el caso de David Alaba, proveniente del Bayern Múnich, el cual llegó totalmente gratis. Se habla mucho de una prima de fichaje, todo que se pagó para terminar de convencer al jugador de fichar por el club blanco. Alaba es una incorporación totalmente élite. Se trajo para ser uno de los centrales, pero es un jugador más que polivalente. El austriaco ha tenido grandes partidos en el lateral izquierdo y sé que en esta temporada en particular en el Real Madrid en más de una ocasión puede necesitar de él para ese puesto. Lo que sí es que con Militao conformó una gran pareja de centrales, los cuales estuvieron muy sólidos y se complementaban bastante bien. Alaba es un caso de éxito total en el mercado. Llegó siendo un auténtico líder, un campeón nato. Incluso tuvo la dicha de que en su primer año en el Real Madrid pudo conseguir la Champions. El verano pasado fue mucho, pero mucho lo que se habló sobre Kylian Mbappé y el Real Madrid.
Hasta lo último estuvieron siempre en negociaciones, las cuales se cayeron. Pero la parte positiva que tuvo esto es que la negativa de Kylian por fichar por el Real Madrid trajo un aspecto muy positivo realmente. Y es que pudo venir Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga fue el tapado que el Real Madrid tuvo para ese final del fichaje, del mercado de fichaje. Lo compraron al Reims a cambio de unos 30 millones de euros, más unos 10, 15 en variables. Aún, al menos de momento, no se han alcanzado todas estas variables. Camavinga es un centrocampista totalmente top, de la élite total. No me extrañaría que esta temporada tenga una cantidad mucho más grande de minutos, puesto que se vio bastante sólido, fue un arma más que fundamental en el equipo, y cuando entró su equipo siempre notó el equipo siempre notó la presencia de Eduardo. Hablamos de un joven de solo 19 años, pero que en ningún momento se le ha visto que le pese vestir la camiseta del Real Madrid. Ha destacado tremendamente, ha sido un baluarte, y en esos partidos claves en Champions fue uno de los revulsivos junto a Rodrigo Góez, jugadores que entraron desde el banquillo y cambiaron totalmente el rumbo y la dinámica del partido. Entonces Camavinga es otro caso de éxito y que se pudo conseguir gracias a una buena gestión dentro del mercado que genera el Real Madrid. O sea, José Ángel Sánchez, Florentino Pérez estuvieron muy atentos a este jugador y lograron hacerse de sus servicios. Cuando encuentras la fórmula ganadora, la repites. Y eso fue lo que el Real Madrid hizo este año con Antonio Rüdiger. El año pasado lograron traer a Alaba totalmente gratis o como jugador libre de contrato. Este año se repitió la fórmula, pero esta vez con Antonio Rüdiger. Rüdiger era el central del Chelsea. O sea, el Chelsea jugaba una línea de 3 y este jugador, además de ser un portento físico increíble, que va bien por alto, rápido, que cubre muy bien las espaldas, tiene una polivalencia bastante grande. E incluso en esta pretemporada se vio como Ancelotti lo probó como lateral izquierdo y como lateral derecho, para precisamente darle alternativas al equipo. El juego de Antonio Rüdiger es bastante físico y bastante basado en la velocidad. Esto le da al Real Madrid un dinamismo más grande y que puede formar una pareja de central con Militao de absoluta élite. Dos centrales totalmente dominantes, que van bien por alto, fuertes, físicos, rápidos. O sea, el Real Madrid se equipó muy bien y reforzó la saga central con este jugador que apenas costó o apenas supuso un desembolso, puesto que llegó gratis. O sea, su contrato en el Chelsea acabó y pudo recalar en el Real Madrid. Estos casos, todos en conjunto, hablan de lo bien que se ha movido el Real Madrid en los últimos años. Todos estos casos son un modelo totalmente de éxito. Son jugadores que llegaron y de una vez llegaron partiéndolo, como quien dice. Para ti, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el más determinante? ¿Cuál fue el movimiento de mercado más interesante que se hizo con estos jugadores? Déjame saber cuál es tu favorito en la caja de comentarios. Tu opinión es muy importante y ayuda al crecimiento del canal. Muchas gracias por llegar hasta acá. Like y suscríbete si es que no lo has hecho y nos vemos en un próximo video.